Hola, soy el profesor Javier Aylas del curso Habilidad Lógico Matemático. Hoy resolveremos la práctica número 15. Estamos en la semana número 15 y en la parte de lógica vamos a ver lo que se llama rotación y traslación de figuras. Por ejemplo, pregunta número 1. En la figura se muestra un círculo de radio 9 centímetros. MN es igual a 12 centímetros y la línea MN es tangente al círculo en el punto M. Si se hace rotar 120 grados al círculo en sentido horario con respecto al punto N, ¿cuál es el perímetro de la región generada por el círculo? Bien, entonces para resolver este ejercicio nos vamos a ayudar del siguiente gráfico. Bien, entonces en este gráfico podemos ver pues cómo el círculo que era tangente a M ha recorrido 120 grados, ¿no?, con respecto al punto N. Lo que nos están pidiendo es entonces el perímetro de esta área generada, que viene a ser toda esta área que ya está de color gris. Entonces, como se darán cuenta, lo que tengo que hacer es encontrar, por ejemplo, este arco, vamos a llamar S1, y este arco lo puedo encontrar por lo que nosotros llamamos la longitud de arco igual al ángulo, que es 120 grados, y lo pasamos a radianes, multiplicado por el radio. Eso quiere decir que S1 es igual a ángulo, 120 en radianes es 2 pi tercios, multiplicado por el radio. Este radio que tenemos acá ha surgido porque como teníamos de dato que es 9 el radio de la circunferencia, además MN es 12, ponemos aquí 12, y acá 9 se transformaba ya en un triángulo, y este tangente pues en un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo conocido. 9, 12 significa la proporción 3 por 3, 3 por 4, y entonces en este caso es 3 por 5, que es 15. ¿Ven? De acá es donde sale el valor entonces de 15. Quiere decir que el radio para obtener el arco S1 es 9 más 9 y más 6, 18 más 6, 24, el cual lo coloco acá. Entonces 24. ¿Ok? Bien, de acá podemos obtener entonces que S1 es igual 24 entre 3, 8 por 2, 16 pi. Bien. De igual manera podemos encontrar S2, vamos a llamarle este arco, desde aquí hasta acá como S2. Entonces S2 es igual al ángulo 2 pi tercios multiplicado por el radio. En este caso el radio es 6. Bien, de acá obtenemos 6 entre 3, 2 por 2, 4 pi. Finalmente, el perímetro de esta región sombreada está completada entonces por esta semicircunferencia y esta otra semicircunferencia. En otras palabras, la circunferencia completa. Y eso es igual a 2 pi multiplicado por el radio, que es 9. Tenemos entonces 2 por 9, 18 pi. Por lo tanto, el perímetro total de la región generada va a ser la suma de estas líneas: 16 pi más 4 pi, 20 pi, y más 18, 38 pi. ¿Bien? La clave, por lo tanto, es la A. La pregunta 2 también se refiere a lo que es rotación y traslación de figuras, ¿no? Dice: en la siguiente sucesión de figuras hay la figura 41. Bien. Entonces, podemos ver aquí que, por ejemplo, de la figura número 1 lo vamos a tomar como referencia y ver cada cuánto áreas simples se está moviendo la parte sombreada. La figura número 1 es igual. Bueno, la figura número 2 vemos que es la figura número 1, pero se ha movido, el área sombreada ha saltado o se ha movido hacia una región, ¿no? Más 1, una región. La figura número 3 es, si comenzamos desde la figura número 1, entonces el área sombreada
ha saltado 1, 2, 3 y 4. La figura número 4 es igual, si comenzamos en la figura número 1, bien, y ha saltado entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 espacios. Bien. Como se darán cuenta, entonces ya hay una regla de formación, ¿no? Acá es la figura 1 más 1 al cuadrado. La figura 1 más 2 al cuadrado. La figura 1 más 3 al cuadrado. Bien, como nos está pidiendo, ahí en la figura 41, entonces por la regla de formación, podemos ver que la figura 41 va a ser igual a la figura 1 más 40 al cuadrado. Quiere decir que la figura 1, a partir de la figura 1, debemos de movernos 40 al cuadrado, 1600 espacios. Bien. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, si tenemos aquí el círculo, y el círculo podemos ver que está dividido en 6 secciones simples, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la figura 1, luego un espacio, sería el 2, tercer espacio, cuarto espacio, quinto espacio, sexto, y este es el espacio otra vez 7, y 8, 9, 10, 11, 12 y así sucesivamente. Como verán, la figura, como al estar dividido en 6 partes, entonces si empiezo a moverme alrededor de la figura, voy a regresar cíclicamente a un sitio, y esto cada 6. Eso significa que si yo me muevo 1600, tendría que ver 1600 es múltiplo de 6, o sea, 6 movimientos más, bien, habría que averiguar entonces múltiplo de 6 más cuánto, ¿no? 1600, si lo dividimos entre 6, nos da como residuo 4. Eso significa que es múltiplo de 6 más 4. Lo que haría que la figura número 41 sea igual a la figura número 1 más 4 movimientos. Y la figura 1 más 4 movimientos, como nos podemos dar cuenta, es igual a la figura número 3. De lo que teníamos acá en la relación. Y la figura número 3 está representada por la clave B. Entonces, la clave es la B. La semana número 15 también trata en la parte de aritmética la proporcionalidad directa, inversa y compuesta, ¿no? Por ejemplo, la pregunta número 3 dice: el costo de un terreno es inversamente proporcional al cuadrado de su distancia a Lima y directamente proporcional a su área. Cierto terreno cuesta 9.000 soles y otro terreno de triple área y situado a una distancia 4 veces mayor que el anterior. ¿Cuál es el precio del segundo terreno? Bien. Entonces aquí vamos a utilizar proporcionalidad. Nosotros sabemos que cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, entonces el cociente entre ambas permanece constante. Y cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, la multiplicación de ambas permanece constante. Por ejemplo, si definimos como C el costo del terreno, vamos a poner aquí costo, dice el costo entonces proporcional al cuadrado de su distancia. Entonces vamos a definir D como la distancia a Lima. Distancia a Lima. Y directamente proporcional a su área. Entonces vamos a poner A igual el área del terreno. Área del terreno. Bien. Entonces la relación que se mantiene constante debe ser: el costo es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y además inversamente proporcional, entonces ponemos, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y directamente proporcional a su área. Estas magnitudes están relacionadas de esta manera: costo directamente proporcional al área e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Bien, si colocamos los datos que nos han dado, por ejemplo,
9.000 soles es el costo de un terreno. Ponemos aquí 9.000 soles. Y otro terreno tiene el triple de área y situado a una distancia 4 veces mayor que el anterior. Bien, si colocamos a este primer terreno que cuesta 9.000 soles una distancia D con respecto a Lima y un área A, entonces el siguiente terreno no sé cuánto será su costo, pero el dato es que está situado a una distancia 4 veces mayor que el anterior, ¿no? Entonces 4 veces mayor significa 5D, esto elevado al cuadrado. Y además el área, ¿no? El área es el triple. Por lo tanto, este segundo terreno tenemos que ponerle área 3A. Recapitulando, hay un terreno que cuesta 9.000 soles, tiene una distancia D con respecto a Lima y tiene un área A. Un segundo terreno que está 4 veces más, a una distancia 4 veces más, quiere decir 5D, y además tiene el triple de área. Bien, como debe mantenerse esto constante, entonces podemos decir que estos dos son iguales. Al igualar, vemos que se va a eliminar A, luego también se va a eliminar D al cuadrado en esta ecuación, y debe quedarme entonces 9.000 multiplicado por 3 y dividido entre 5 al cuadrado es 25. De aquí puedo obtener el costo del segundo terreno. Bien, haciendo la división sería entonces, si cambio 25 por 100, entonces sería 100 cuartos, ¿no? Al dividir 100 cuartos, 4 se va para arriba, multiplica el 3 y el 3 por 90 me da pues 1080. Entonces el costo del segundo terreno debe ser 1080 soles, que es la clave B. Entonces la pregunta 4 está referida, como les habíamos dicho, a lo que es magnitudes directa, inversa y compuesta, ¿no? Dice así: el precio de un libro de una colección en particular de matemática varía en forma directamente proporcional al número de páginas e inversamente proporcional al cuadrado del número de libros que se compran, y también al número de años transcurridos desde que se produjeron. Si hace 8 años, al comprarse 10 libros de 50 páginas cada uno, y la colección ya tenía una antigüedad de 4 años y estos valían 42 soles la unidad, ¿cuánto costaría de la misma colección cada libro si tuviera 80 páginas de un total de 16 libros que se comprarían dentro de 9 años? Bien, entonces en este ejercicio lo que podemos hacer es definir las magnitudes. Por ejemplo, habla del precio del libro. Entonces pongámosle aquí, P va a ser el precio del libro. ¿Ok? Es inversamente proporcional, dice acá inversamente proporcional, al cuadrado del número de libros. Entonces vamos a poner L, el número de libros, y P, el precio, es inversamente proporcional. Quiere decir que la multiplicación es constante. Luego, varía directamente proporcional al número de páginas. Vamos a poner entonces N, el número de páginas, y varía directamente proporcional. ¿Qué más dice? Y también habla sobre el inversamente proporcional. Es inversamente proporcional al número de años transcurridos desde que se produjo. Entonces, como es inversamente proporcional al número de años transcurridos, vamos a poner A, el número de años transcurridos. Bien, esta operación del precio por el número de libros al cuadrado por la cantidad de años transcurridos y el número de páginas, ¿cierto?, debe permanecer constante. Bien, la pregunta está referida al futuro, ¿no? ¿Cuánto costaría de la misma colección cada libro si tuviera 80 páginas de un total de 16 libros que se compraría dentro de 9 años? Bien, entonces nosotros podemos poner acá, para tener una referencia, en el pasado, cómo eran los datos, en el presente, y la pregunta es en el futuro. ¿Ok? Entonces pasado, presente y futuro. Bien.
Los parámetros que vamos a utilizar son la cantidad de libros, el número de páginas, la antigüedad que tiene y finalmente el precio. Por ejemplo, dice el dato que si hace 8 años, es decir, del presente al pasado, hay 8 años, ¿qué sucedía hace 8 años? Al comprarse 10 libros, entonces él en el pasado era 10 libros, de 50 páginas, bien, el número de páginas 50, cada uno, la colección ya tenía una antigüedad de 4 años, entonces la antigüedad era 4 años. Y estos valían, es decir, que el precio era de 42 soles. Dice ahora, ¿cuánto costaría de la misma colección cada libro? Entonces me están preguntando aquí, vamos a ponerle P, este precio, me están preguntando en el futuro. Cada libro, si tuviera 80 páginas, ponemos acá, el número de páginas es 80, de un total de 16 libros, aquí está, 16 libros, ¿no? Que se compraría dentro de 9 años. Entonces para el futuro, 9 años. De la misma colección. Eso significa que la antigüedad de estos libros sería, ya en el pasado tenía 4 años, ahora han pasado 8 años, tendría 12 años, y para el futuro 9 años, 12 más 9 sería 21 años de antigüedad. Por lo tanto, podemos poner entonces la siguiente relación. A ver, 42 soles, que es el costo, multiplicado por el número de libros, que es 10 elevado al cuadrado, por la antigüedad, que es 4, ¿no? Y la cantidad de páginas, 50. Entonces aquí, cantidad de páginas, bien, igual entonces, vamos a poner acá, para el futuro, el precio P, que es lo que quiero averiguar, la cantidad de libros, que es 16 elevado al cuadrado, por la antigüedad, que es 21, y el número de páginas, que es 80. Como verán, acá podemos ya simplificar varios números, ¿no? Como el 0, luego 16 dividido entre 4, y podemos determinar el valor de P. Haciendo el cálculo correspondiente, entonces el valor de P nos sale igual a 5. Quiere decir que la clave es la A. En la semana número 15, la parte de álgebra está referido a lo que se llama operadores matemáticos, ¿no? Un operador matemático nos indica la operación que debemos realizar. Bien, por ejemplo, ejercicio número 5. Dado el siguiente operador, cuadrado de n, que es n por n más 1 dividido entre 2, calcule el valor de x en esta operación. Bien, como verán, acá el operador ha sido tomado 3 veces. Entonces podemos trabajarlo de esta manera. Bien, el operador más exterior lo puedo dibujar acá. El resultado es 21. Ahora, como vemos aquí, el operador rectángulo trabaja con dos números consecutivos dividido entre 2. Bien, el 21 entonces lo podemos poner como 42 entre 2. Y 42, los números consecutivos que se multiplican son 6 y 7 dividido entre 2. ¿Okay? El operador me indica que el número que está adentro es el que sale aquí, afuera, ¿no? En este caso, el 6, que es el número consecutivo menor, es el que debería estar dentro del operador. ¿Y quién está dentro del operador? Hay otro operador, entonces este segundo operador más pequeño, ¿no? Este segundo operador, entonces podemos decir que es 6. Como vemos, 6 es 12 entre 2 y 12 es dos números consecutivos, 3 por 4, 12 entre 2. Bien. Nuevamente, este 3 debe ser el número que está acá adentro. Y acá adentro pues tengo ya al tercer operador. Este tercer operador tiene a 2x más 1. Bien, y esto debe ser igual a 3. 3 es entonces 6 entre 2. Y 6, dos números consecutivos son 2 y 3 entre 2. Como verán, el 2 entonces es el número que está acá adentro. Significa que
2x más 1 es igual a 2. De acá podemos ver que x sería 2 menos 1, 1 y dividido entre 2. Por lo tanto, el valor de x es 1/2 y la clave sería la b. La pregunta 6 dice así. Se define el operador, vamos a llamarle Michi, como a operador b es igual a la b más b por b operador a. Calcule el valor de 2 operador 3 multiplicado por 3 operador 2 y dé como respuesta la suma de cifras. En este tipo de ejercicio entonces, les decía, voy a colocarlo acá, a operador b es igual a la b más b multiplicado por b operador a. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el operador inverso, vale decir b operador a. ¿A qué es igual b operador a? Entonces, como es inverso, b aquí a acá. Como es inverso, acá debe ser a, acá debe ser a operador b. Bien. Este resultado entonces lo voy a introducir aquí, en esta parte. Eso significa que a operador b debe ser igual a elevado a la b más b, y acá adentro entonces voy a colocar la equivalencia, o sea, b elevado a la a más a operador b. Bien. Luego tendría a operador b igual a la b más b, y esto multiplica, entonces los exponentes se van a sumar, a más 1 más a por b y multiplicado para a operador b. ¿Ok? Bien, este último sumando ab por a operador lo voy a pasar al otro miembro y factorizar a operador b. Entonces, al factorizar a operador b voy a tener 1 menos ab, que lo paso a dividir. De tal manera que me quedaría esta expresión, ¿no? b más 1, y esto entonces dividido entre 1 menos a por b. Como verán, lo que he conseguido es que ya solamente haya un operador, ¿no? Y podemos aplicar la pregunta. Por ejemplo, 2 operador 3 es igual a, sería 2 elevado al cubo más 3 elevado al cubo sobre 1 menos 2 por 3, 6. Vale decir, 2 al cubo 8, 3 al cubo 27, más 8, 35. 35 dividido entre menos 5. Esto me da menos 7. Bien. La otra aplicación es 3 operador 2, lo cual sería 3 al cuadrado más 2, ahora sí, elevado a la cuarta, y todo sobre 1 menos 3 por 2, 6. De donde tendría pues que 3 al cuadrado 9, 2 a la cuarta 16, 25. Y abajo en el denominador menos 5, lo que nos da menos 5 como resultado. Bien, lo que se está esperando aquí es entonces, vamos a poner acá, la multiplicación entre estos dos, vale decir menos 7 multiplicado por menos 5, lo que nos da menos por menos más 35. Pero dice D como respuesta la suma de cifras. La suma de cifras, por lo tanto, es 8. Y la clave A. La semana 15, en la parte geométrica, vemos lo que es figuras en el espacio, ¿no? En especial los paralelepípedos. Por ejemplo, pregunta número 7. Dice, Carito formó una ruma de cubitos en forma compacta en una esquina en su cuarto. ¿Cuántos cubitos hacen falta para completar un cubo donde cada arista tenga 5 cubitos? ¿No? Bien, para esto entonces vamos a utilizar el mismo gráfico. Bien, entonces con el gráfico tenemos así. Si queremos formar un cubo que tenga 5 cubitos por lado, podemos poner entonces que el total
de cubos que debe tener 5 por un lado, por 5 por el otro y 5 por el otro lado. Debe ser un total de 125 cubitos con los que contemos. En este momento hay, lo podemos contar en el gráfico, la siguiente cantidad. Bien, aquí si ustedes notan esta primera columna, que lo voy a marcar, a ver, esta primera columna, entonces hay 1, 2, 3 y 4 cubitos. Bien, la pregunta es ¿cuántas de esas columnas hay en el gráfico? Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vale decir entonces que hasta ahí podemos contar 9 columnas de 4 cada uno. Bien, más hay esta columna de aquí que tiene 3, le ponemos 3. Además hay esta columna de acá que tiene 2 y son 2, vale decir 2 columnas de 2, 4 más. Y finalmente hay un cubito suelto por acá más uno más. Eso hace que tengamos entonces 9 por 4, 36, 36 y 8, 44 cubitos disponibles. Bien, lo que está faltando entonces podemos encontrar mediante la diferencia. Por lo tanto pongo acá falta de 125 menos 44, la diferencia es 81. Bien, nos está faltando 81 cubitos. Por lo tanto, la clave es la C. Pregunta número 8, dice así. En la siguiente figura se muestra un sólido formado por 51 cubitos. Dante ofrece a su hijo Juan darle en soles la décima parte del número máximo de cubos que pueda contar con dicho sólido, siempre que logre determinar dicho número. Si Juan logró resolver dicho problema, ¿cuántos soles recibió? Ok, veamos entonces. Bien, entonces, como podrán ver, acá nosotros hemos separado el gráfico original en dos, ¿no? Los 3 cubitos que aparecen en la parte superior y este cubo de acá. Como está pidiendo a ver cuánto es el máximo número de cubos que pueda contar, entonces de la figura A ya vemos que solamente hay 3 cubitos. Entonces pongo acá, en la figura A solo hay 3 cubitos. Mientras que en la figura B podemos contar diferentes tipos de cubitos, ¿no? Los más pequeños, como este de acá, por ejemplo, los podemos contabilizar de la siguiente manera. 4 hacia arriba, 4 hacia un lado y 3 hacia el otro. Vale decir 4 por 4 por 3. Lo que nos da 4 por 4, 16 y por 3, 48. Luego también podemos formar cubitos que tengan 2 por lado, como este de acá que estoy dibujando, así, 2 por lado. Bien, estos cubitos también se pueden formar acá, pero ya no hay la extensión, ya no es hasta 4 arriba y 4 abajo. Por ejemplo, aquí yo puedo contar 1, 2 y 3, es decir, disminuye en 1. Vale decir entonces 3 por 3 y por 2. Eso nos da 3 por 3, 9, por 2, 18. También se logra formar cubos de 3 por 3. Estos cubos de 3 por 3 disminuyen entonces también en una cantidad, en una unidad. 2 por 2 por 1. Vale decir 2 por 2, 4 y por 1, 4. Cubos de 4 por 4 ya no se pueden formar porque solamente llega la extensión hasta 4 y ya no 3. Entonces, el total de cubos de la figura B debe ser entonces, en total, 8 más 8, 16, 16 y 4, 20, llevo 2, 2 y 4, 6 y 1, 7, 70. Lo que nos daría pues que el total final entre ambos gráficos 73. Como lo que le iba a dar es la décima parte del número máximo de cubitos, entonces la décima parte significa dividirlo entre 10. Y al dividirlo entre 10 debemos tener 7,3, ¿no? Que es lo que le debe dar en soles. Entonces debe recibir Juan 7,3 soles, que es la clave A. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de comentar, darle me gusta y suscribirse.